Bueno, sí, venga, paso ya a la siguiente cosa, porque tenemos dos fechas importantes ya ¿no? en el mundo de la República Popular China. Hace mucho que no hablamos del gigante asiático y bueno, ya es hora. Eh, Eso, hay dos noticias bastante importantes, a mi modo de ver, por lo menos para los que seguimos la política interna china casi diariamente. La primera es que la semana que viene, casi ya confirmado al 100%, porque bueno, los chinos todavía no lo han hecho, Xi Jinping viajará a Kazajistán, en el que será su primer viaje al extranjero desde que estalló la pandemia hace casi 2 años y medio, más o menos, si no me equivoco. Después de Kazajistán, viajará a Uzbekistán, donde se celebra una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y en la que se espera también que se reúna con todos los líderes que forman parte de este organismo, ¿no? Incluyendo Rusia y Vladimir Putin. ¿Por qué es interesante esta visita? Por tres cosas. Primero, porque, como ya he comentado, es la primera salida al extranjero de Xi Jinping. Hace poco viajó a Hong Kong, pero no ha salido de China desde que estalló la pandemia en 2020, ¿no? Que son ya casi 32 meses desde ese acontecimiento, digamos. Se especuló la semana pasada y hace unas semanas con que iba a viajar a Arabia Saudí. Al final no lo ha sido, hubiese sido, yo creo que en mi opinión, un bombazo si llega a viajar a Riad. Pero bueno, también Kazajistán es un destino que es bastante relevante por todos los juegos geopolíticos que se están produciendo en Asia Central, entre Rusia, incluso Turquía, China y los propios países de la región. Segunda cosa porque es importante esta visita, yo creo que Xi Jinping intentará revitalizar hasta cierto grado la nueva ruta de la seda que tenéis ahí en la imagen y también la propia Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Los dos proyectos están liderados por China y los dos proyectos han tenido ciertos altibajos en los últimos años, ¿no? La nueva ruta de la seda, como todos os podéis imaginar, que bueno, la Ruta de la Seda, para los que no sabéis, es un proyecto que intenta fortalecer y fomentar, entre otras cosas, la conectividad física entre China y países de Eurasia y África, mediante ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera. En los últimos años ha habido cierto bajón, ¿no?, en la financiación de estos proyectos por problemas internos de China y problemas externos del mundo en general, ¿no? La pandemia, la guerra, las interrupciones en las cadenas de suministro, etcétera. Entonces yo creo que es posible que China o que Xi Jinping quiera revitalizar de alguna forma la nueva ruta de la seda, porque además es de vital importancia en muchos sentidos. En primer lugar, porque dentro de la ruta de la seda hay muchos proyectos energéticos. Kazajistán, de hecho, es un país que suministra grandes cantidades de petróleo, de uranio y de cobre, entre otros muchos recursos naturales. Y yo creo que también China va a intentar, a través de la nueva ruta de la seda, tener un poco más controlada la región Asia Central, teniendo en cuenta que justo las otras fronteras que tiene China están bastante caldeadas, ¿no? En primer lugar, hoy estoy que no sé hablar. En primer lugar, pues ya sabemos toda la frontera con la India, que hay muchos enfrentamientos o ha habido muchos enfrentamientos en los últimos años. También en el Mar del Sur de China está el tema un poco más caliente desde el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. En la isla de Taiwán, evidentemente, también está la cosa bastante tensa. Con Japón está muy tensa también. Con Rusia puede haber no problemas, pero como está en la guerra de Ucrania, sí que puede tener en algún momento algún inconveniente con Moscú. Entonces, yo creo que Xi Jinping, bueno, China quiere tener un poco más controlada esa zona, quiere tener más, digamos, una mayor conectividad energética, comercial y financiera con los países de Asia Central. Sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre esto ya he escrito anteriormente. Es un organismo de seguridad en el que participan muchos países, no solo los de Asia Central, Rusia y China.
pero también ha sido un poco fracaso para los líderes chinos porque querían tener una mayor integración económica y política en esa organización. Rusia lo ha intentado evitar hasta ahora. Y bueno, la cumbre en Uzbekistán puede ser como también un impulso, ¿no?, al organismo. Rusia está un poco distraída en Ucrania, pues podemos aprovechar para, para como, pues darle un impulso a estos dos proyectos en Asia Central. Esto me lleva al segundo punto que quería mencionar. Y otro es que eso, precisamente como Rusia tiene prácticamente toda la atención dirigida a Ucrania, pues China es posible que quiera aprovechar la situación y aumentar un poco más su influencia y su peso en Asia Central. Su peso su peso económico, su peso político, su peso comercial, etcétera. De hecho, en junio, el mes pasado, se firmó un acuerdo entre em, Uzbekistán, China y un tercer país que ahora no recuerdo, perdonadme, para iniciar un proyecto de construcción de una vía ferroviaria que conectaría a los tres países. Entonces, bueno, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, también bastante interesante para poder seguir la política interna china, que Xi Jinping sale del país porque tiene los deberes hechos en casa. Es decir, antes de un congreso nacional del Partido Comunista de China siempre se producen pues, luchas de poder. Hay diferentes facciones en el partido que, bueno, ya comentaremos en un directo aparte. Y esas facciones intentan tener una mayor influencia y un mayor poder en el seno del partido para tener mayores asientos en los principales órganos de liderazgo. Entonces, Xi Jinping también ha aprovechado la pandemia, la excusa de la pandemia, para no salir de China, para intentar tener el mayor peso, la mayor influencia y el mayor control sobre el partido de cara al Congreso Nacional que se celebrará en octubre. Entonces, yo creo que Xi Jinping se atreve a salir porque tiene los deberes hechos en casa, porque sabe que tiene todo controlado y sabe que para el Congreso tendrá todo listo para que asuma un tercer mandato como máximo dirigente del Partido Comunista del Partido Comunista de China, del Estado y del Ejército. No sé si hay alguna duda sobre esto, pero bueno, si no ya la comentamos. Y la Hombre, quizá segunda... más que el tema de si va a salir reelegido o no, que yo creo que parece todo bastante claro, es un poco la reconfiguración del poder y de las cúpulas y las líneas políticas, cómo se da, que quizás sea lo más interesante que hay de cara eh, al Congreso. Vaya, no creo que tanto la sucesión, eso ya es cosa de del siguiente periodo presidencial, ¿no? En la legislatura donde se tiene que aclarar quién va a ser el sucesor. Bueno, o no, ¿no? Pero lo esperable sería que fuera el siguiente periodo presidencial. Por lo tanto, ahora quizá no sea el momento para ello. Sí. Bueno, para resumir, que igual me he alargado un poco y estoy un poco espeso y no me estoy explicando muy bien, el viaje de Xi Jinping a Kazajistán y Uzbekistán puede significar tres cosas, ¿no? Revitalizar e impulsar la nueva ruta de la seda y la Organización de Cooperación de Shanghái. Segundo, intentar ganar algo más de influencia en Asia Central, que es una región muy importante para los chinos, no solo por cuestiones energéticas, sino también por cuestiones económicas, de seguridad y comerciales. Y tercero, pues también yo creo que evidencia que Xi Jinping ha hecho todos los deberes que tenía que hacer para tener un mayor control de cara al Congreso del Partido Comunista que se celebrará en octubre. Que vinculado con esto, aprovecho para decir que hace unas semanas Pekín confirmó que este congreso se iba a celebrar el 16 de octubre. Suelen ser 5 días y ahí se decidirá, pues bueno, ya está decidido, pero bueno, se anunciará de forma oficial quiénes serán los miembros que ocuparán los principales asientos de los órganos más importantes del país, como el Comité Permanente del Politburó. También se elegirá el máximo dirigente del país, pero bueno, como ha dicho Alejandro, eso ya está prácticamente decidido, que será Xi Jinping, con casi total certeza. Y eso, ¿no? Esas dos fechas quería comentar. He leído un comentario en el chat que
decía, cualquier día compran el puerto de Bilbao para la Silk Road. Pues de hecho ya tienen el puerto de Bilbao porque tienen el puerto, Cosco Shipping, que es una empresa china, tiene el 51% del puerto de Bilbao, el puerto de Valencia y otro puerto más en España que no recuerdo ahora mismo cuál es, ¿no? Ya llevan unos años así. No están oficialmente integrados en la ruta de la seda, pero sí que está controlado por Cosco. De hecho, España rechazó entrar en la ruta. Pedro Sánchez fue el que rechazó entrar en la ruta de la seda para que luego resulte que otros socios europeos entraran, ¿no? Que no fue una cosa decidida de no, ningún socio europeo va a participar en esto porque somos atlantistas. No, fue una decisión unilateral de España y además las inversiones que tú comentas, tenemos un artículo en la página web que explica las inversiones de China en el Mediterráneo como un punto más, porque también hay otro para hablar de las inversiones en África, etcétera, ¿no? La ruta de la seda como tal, todas las vías que hay pues, en Pakistán, en Asia Central, por todas partes, la ruta marítima, la ruta digital, hay montones de artículos que podéis revisar y justo el de las inversiones en España, pues efectivamente hablaba de la presencia de Cosco, no solo en Valencia, sino también en otros puertos clave del Mediterráneo. O sea, la mayor parte de los puertos clave del Mediterráneo China tiene el ojo puesto o ya los tiene controlados. Sí, eso es. Básicamente, España rechazó participar de forma oficial en la ruta de la seda. El único país, digamos, europeo que tiene cierto peso dentro de la Unión Europea y que forma parte de la nueva ruta de la seda es Italia, ¿no? Hay otros países del este que están adheridos a la iniciativa, pero Italia es, digamos, el país europeo más grande y más poderoso que está dentro de la misma. ¿Y por qué se rechazó participar? Yo creo que España hizo la de evitar meterse en movidas y seguir la agenda europea en relación a este proyecto y decir básicamente que eso, que van a seguir o que se van a coordinar con Bruselas para dar una respuesta a la ruta de la seda. Si España se hubiese integrado en la misma, pues hubiese sido un poco problemático para el gobierno español, más que nada dentro de Europa, ¿no? Porque a Italia ya se le criticó por integrarse en la ruta de la seda, Estados Unidos también lo criticó, entonces yo creo que España pues, directamente quería evitar ese mal rollo dentro de la Unión Europea. Es verdad que en el G7, en general en Bruselas y la OTAN no tanto porque es otro proyecto distinto, pero en general todos estos socios han dado alternativas para proponer inversiones en infraestructuras. El problema es que siempre que se proponen acuerdos comerciales con algún país donde los rusos o los chinos puedan tener también intereses, estos socios, si hay un momento de resurgir de potencias regionales o de autoritarismos en el país, o sobre todo si hay contextos de golpes de Estado, hay más conflicto normalmente, porque no siempre pasa, mirad Chad, con la Unión Europea, por el tipo de inversiones que van condicionadas a algunas normas de carácter político. De modo que esas inversiones pues, han tenido sus problemas. También las de China han tenido problemas, porque luego ha tenido problemas con media Europa Oriental, por ejemplo, ¿no? Hay que decirlo todo, pero no deja de ser una capacidad económica brutal, la de las inversiones que promete China, y un condicionante político inexistente prácticamente, ¿no? Con que reconozcas la República Popular como soberana de toda la China territorial e insular, poco menos, ¿no? Y el caso de Italia es paradigmático, igual que en otros ámbitos, Serbia, Hungría o Turquía pueden ser referencia a nivel de diplomacia multivectorial, cosa que no gusta nada a veces ni a Rusia ni a Estados Unidos. En este caso, Italia se ha subido a ese carro de las oportunidades que Alemania en su momento tocaba con todo tipo de acuerdos comerciales puros y ahora esa dirección política de Francia ha acabado calando, pero con los intereses de otros países, e Italia se ha situado como el gran aprovechador de oportunidades. Primero tenemos el caso con China, pero también tienes ha estado más avispada que España. Bueno, realmente diría que en general ha aprovechado muchas oportunidades, pero sobre todo las que España podría haber aprovechado, ¿no? Ha estado más avispada que España para el tema del acuerdo con Argelia,
también para el acuerdo con Francia, porque firmó el importantísimo Tratado del Quirinal y se situó en unas relaciones estratégicas con Francia al nivel del eje franco-alemán. España queda... Bueno, no sé si se está escuchando. Vale, ahora sí, perdonad. Yes. Sé qué habrá pasado, pero nada, por resumir, que decía que Italia se posicionó muy bien en Argelia, con Francia en el Tratado del Quirinal, en Libia y en otras oportunidades de mediación, y por supuesto con China es importante por el caso de la ruta de la seda, que no deja de ser un país pues, que ha aprovechado esas inversiones. Sí, quería responder una pregunta, ¿no? ¿Dónde la tengo? ¿Qué posibilidades tiene Li Keqiang dentro del Partido Comunista de China? Li es el primer ministro de China y forma parte de la Liga de la Juventud Comunista de China, ¿no? Que es una de las facciones dentro del partido. Y en los últimos meses sí que ha habido muchas noticias y muchos rumores sobre que Li y su facción estaban recuperando cierto poder dentro del partido y que eso se haría notar en el Congreso Nacional de octubre. Yo personalmente creo que no tiene ninguna opción. Sí que es posible que puede tener una mayor toma de decisiones o un mayor poder para tomar decisiones para elegir, por ejemplo, ciertos puestos en el comité permanente, por ejemplo, pero no ha ganado tanto poder o no ha tenido o no ha aprovechado tanto la flaqueza que ha tenido Xi Jinping en los últimos meses por la pandemia, por la política cero COVID, por todos los problemas que ha habido con los bancos, con las inmobiliarias, etcétera. No ha aprovechado tanto esa flaqueza como para poder discutir el poder de Xi Jinping. No lo ha aprovechado no porque no haya querido, sino que también porque no ha podido, ¿no? En los últimos 10 años, Xi Jinping se ha encargado de purgar adversarios, de nombrar a sus protegidos en los principales órganos de poder, tanto estatal como del partido, como del ejército, como a nivel provincial y municipal. Y eso al final es un control casi absoluto, ¿no? Bueno, absoluto no, pero bueno, es un control que tiene Xi Jinping bastante fuerte en todas las estructuras de poder del partido, del ejército, del Estado. Entonces, de hecho, la facción que controla, bueno, que lidera Li ha perdido muchísimos miembros en los últimos años. Entonces, yo creo que Pero no. también es lógico, ¿no? O sea, no deja de ser una facción que ha estado en su pico de poder con Hu Jintao, ¿no? Si no me equivoco, hay una tradición de combinación de líneas en la cual la anterior línea pues todavía mantiene algún puesto, sobre todo el caso de primer ministro, ¿no? Que es algo que se había dado ya en el gabinete de Hu Jintao con los de Jiang Zemin y Wen Jiabao. En general era un perfil importante, de modo que ahora la presencia en el gabinete de Xi de Li no era tan fuerte como porque la liga estaba siendo purgada, igual que también lo estaban siendo los de Shanghái, ¿no? La camarilla y el grupo, no sé ya exactamente cómo se califican, pero en general se ha dedicado a consolidar su poder Xi de manera que su grupo sean fieles a Xi, ¿no? Ya no sean advenedizos de distintas líneas. Esto es importante y de hecho no es que tenga poder absoluto, porque como tú dices, no lo tiene, pero ha conseguido que le consideren como uno de los más poderosos de China desde Deng Xiaoping y de hecho su pensamiento figura como tal, como pensamiento al nivel de Mao, ¿no? No es como una línea más. Sí, y de hecho yo diría que está, a ver, no está al mismo nivel que Mao Zedong, pero sí que se le acerca bastante, ¿no? Y como tú has dicho, sin duda es uno de los líderes más poderosos que ha tenido la República Popular, ¿no? Desde su proclamación en el 49. Como has dicho, pues Xi Jinping se ha encargado, ¿no? de intentar tener todo controlado en el partido para poder asumir un tercer mandato como máximo dirigente del país. Y comentando una cosa para matizar una cosa que has comentado, de hecho la facción que lidera ahora el Li tuvo su pico más alto con el mandato de Hu Jintao, como bien has dicho, y además ese mandato se caracterizó por
por un poco la debilidad que mostró Hu Jintao, ¿no? Que fue socavado casi sistemáticamente por varios generales del Ejército Popular de Liberación. También fue socavado por la camarilla de Shanghái, incluso por varios miembros de su propia facción. Hubo, digamos, como disputas, ¿no? con Hu Jintao. Y el único periodo en el que ha gobernado la Liga de la Juventud Comunista de China ha sido eso, caracterizada pues, por un liderazgo bastante más débil que el resto de líderes que ha tenido China. Bueno, que el resto de todos no, pero que digamos los más importantes, ¿no? Como Deng Sí. Xiaoping, Xi Jinping, Jiang Zemin, etcétera. Pero también puede ser por la coyuntura, porque al final si tiene que haber esta mezcla de líneas para mantener la cohesión hasta que ha llegado Xi Jinping y ha dicho toda la línea soy yo, básicamente, Hu Jintao tenía que compartir con uno de los gobiernos más aperturistas que ha habido nunca en China. Con la línea de la que comentas, la de Shanghai, la línea de Wen Jiabao, de modo que era un gobierno que tenía que ceder mucho, que venía de un gobierno muy aperturista como el de Jiang Zemin y en una coyuntura internacional en la cual Jiang Zemin había llevado a China hasta el extremo del liberalismo dentro de las características chinas, entiéndase, y dentro de, joder, pues es que llegó a la Organización Mundial del Comercio y a un aperturismo sustancial a nivel económico, no a nivel político, que eso es otra película. Pero quiero decir que Hu Jintao no tenía la mejor coyuntura. También es que Xi Jinping se ha encontrado con la época de la construcción de otro modelo geopolítico internacional, cosa que en los años 2000 no había. Sí, sí, sin duda, vamos, completamente de acuerdo, pero también yo creo que Hu Jintao no supo cómo controlar los principales resortes de poder del partido. Incluso, como he comentado ya, en el ejército había dos generales que Ujú. socavaron directamente el liderazgo de Hu Jintao. Hay un episodio que refleja un poco lo que estoy comentando ahora, que fue alto funcionario de la administración estadounidense viajó a China pues, para mantener una reunión con Hu Jintao. El Ejército Popular de Liberación, cuando ese alto diplomático aterrizó en el aeropuerto de Pekín, horas antes el Ejército Popular de Liberación había llevado a cabo una prueba de uno de los cazas que tiene el ejército, ¿no? Esa prueba no fue notificada a Hu Jintao y de hecho dicen los propios funcionarios de Estados Unidos que participaron en esa reunión con Hu Jintao, que los líderes civiles del partido estaban incluso sorprendidos, ¿no? por la prueba que había hecho el Ejército Popular de Liberación, como que no tenían noticias de que se iban a llevar a cabo, de que no tenían ninguna pues, notificación del estamento militar. Entonces, sí que es verdad que la coyuntura interna le pasó factura, pero yo creo que varios sectores y varios sectores de China aprovecharon esa característica de liderazgo débil que tuvo. También es que ahora pues Xi Jinping ha puesto en el Ejército de Liberación Popular uno de sus ejes, ¿no? Con ese objetivo de el rejuvenecimiento de la nación china y de la modernización de las Fuerzas Armadas, el enfoque en la reunificación nacional, es decir, hay un enfoque mucho más internacional, más militar incluso, y claro, el Ejército Popular de Liberación es clave en esto. Quizá, no lo sé, tú lo sabrás mejor, las purgas y toda esta fortaleza que ha caracterizado a Xi Jinping, porque es un líder súper fuerte en comparación con estos otros, han sido la diferencia, ¿no? Que a lo mejor los anteriores líderes eran de eso, compartir líneas en el poder, mientras que Xi Jinping se ha establecido, se ha consolidado y ha marcado línea propia, purgando a todos, a izquierda y a derecha. No sé si esto ha ocurrido también en los mandatos de Hu y de Yang. Sí, en todos los mandatos ha ocurrido, pero no a esa magnitud como ha pasado con Xi Jinping.
Y de hecho, una de las primeras cosas que hizo Xi Jinping fue iniciar esa campaña anticorrupción, esa famosa campaña anticorrupción en el Ministerio de Seguridad Pública y en el aparato de seguridad pública y el aparato judicial de China, ¿no? Que son tres órganos muy importantes para gobernar el país, básicamente porque primero controlas el estamento policial, controlas la Policía Armada Popular, controlas a todos los jueces, puedes controlar a todos los fiscales, tribunales, etcétera, del país. Y fue lo primero que hizo. Y de hecho, el primer miembro del Comité Permanente del Politburó que ha sido purgado y ha sido acusado por corrupción ha sido bajo el mandato de Xi Jinping, ¿no? Hacía muchísimos años que no se purgaba a un miembro tan poderoso del Partido Comunista de China. Y ese miembro era el líder del Ministerio de Seguridad Pública de China. Entonces, Xi Jinping sabía muy bien lo que tenía que hacer desde el primer momento, y con la campaña anticorrupción, que si bien se llevó a cabo también con otros mandatos, ha conseguido, pues, además de intentar poner freno a una lacra que tiene el partido, porque es así, hay mucha corrupción, hay mucha malversación, hay mucho abuso de poder, hay muchas actividades ilegales. También ha conseguido con esta campaña pues purgar a sus adversarios políticos y simultáneamente poder colocar en esos puestos que han sido purgados a sus propios aliados y protegidos. Y que al final se ha consolidado. Pero aunque por un lado yo decía eso, que a lo mejor Li Keqiang no había tenido ese peso por la consolidación de sí, también es verdad que sonaba como posible perfil a valorar, que pudiera tener un puesto fuera quizá del gabinete, pero importante. También se comentó la posibilidad de que hubiera una bicefalia. Obviamente no sería real, Xi Jinping tendría el poder, pero que en el partido pues Li Keqiang pudiera seguir teniendo mucho peso, aunque Xi Jinping se quedará con la presidencia indiscutiblemente, ¿no? Pero todo esto es algo que no se, o sea, son todos rumores. Evidentemente el Congreso es en octubre. Sí, es lo malo de China, que todo lo que las noticias que salen de noticias relacionadas con la política interna son como rumores y filtraciones que muchas veces las sacan pues medios chinos que están pues en el extranjero, en medios de chinos que tuvieron que huir del país, esto como se dice, Exiliados. eso, joder, no me salía. Muchos medios de ese tipo son los que comentan la política interna del partido y muchas veces pues se basan en rumores. Habrá que esperar al Congreso y viendo un poco cómo se configuran los principales órganos de poder, ¿no? Pues el primero, el secretario general, el comité permanente del Politburó, el propio Politburó, el comité central, etcétera, podemos hacernos una idea de cuál es el poder real de Xi Jinping, de si ha conseguido poner a sus protegidos y a sus aliados, o si por el contrario Li Keqiang y su facción consiguen o siguen teniendo mucho poder, ¿no? en el partido. Bueno, pues yo no sé si tenemos alguna pregunta para ir cerrando, pero desde luego tener claro que tuve que hacer streamings especiales para seguir esto, porque ya estamos sobre lo que pasar, más allá de lo de Xi Jinping, porque es que tened claro que los medios de comunicación nos van a contar que Xi Jinping se reelige a sí mismo o cosas así, y eso es todo lo que se ha hablado en el Congreso. Lo que hay en el Congreso es mucho más importante e interesante que eso. Así que, por supuesto, que estaremos aquí para hablarlo. Sí, haremos ya directos especiales más hablando sobre las facciones, sobre las luchas de poder y bueno, sobre el Congreso, ya comentaremos también cómo se desarrolla, cómo acaba, qué pasa con Xi Jinping, qué pasa con China, con su política exterior, su política interna. Vamos, que aprovecharemos el Congreso para hablar, para hacer unos directos especiales sobre el país. Espero explicarme mejor para entonces, porque hoy, madre mía, pero bueno. Que no, que se ha entendido muy bien, no te preocupes. Y además, esto es un debate más entre qué puede pasar, que tampoco tiene que quedar cristalino porque no lo sabemos. Sí, ya es lo malo de seguir la política china, ¿no? Que lees algo pero no te puedes fiar porque seguramente será mentira. Así que
Ya verás, Sí, vamos a tener que hacer apuestas sobre lo que pasa con Lee y entonces veremos si tenía algo que ver con lo que se decía o cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿no? bueno, mira, al final Xi Jinping no viajaba a Arabia Saudí, ¿eh? Me mojé y dije que no iba a viajar y mira, acerté, a ver si acierto con las otras cosas. Y sí, sí subimos todos los directos después a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Sí, Así que tenéis... cualquier que hubiera elegido para viajar ¿Perdón? habría sido bastante importante. No, cualquier país que hubiera elegido que habría sido muy importante. Arabia Saudí, súper importante, pero Kazajistán, pues no está nada mal como elección. No, no está nada mal, ¿no? Pero bueno, Arabia Saudí hubiese sido un bombazo, ¿eh? Hubiese sido bastante... mucho más importante que Kazajistán, mucho más Sí, sí, relevante sí. Sí. por todo lo que Además es que hay. tienen varios proyectos ahí entre que si proyectos nucleares, que si el proyecto de pagar el petróleo en yuanes, que si los BRICS, que si, pues no creo que hablemos de Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Pero bueno, todo puede ser. Misiles balísticos también, ha habido ahí un programa entre los dos, se rumorea. Vamos, pero bueno, que Kazajistán también es un país, yo creo que es un país además un poco más evidente, ¿no? Yo creo que China igual la ha echado para atrás también lo de ir a Arabia Saudí porque hubiese sido un bombazo y tampoco le interesa eso ahora mismo. Kazajistán es como, bueno, pues un país más vecino de China, de una Mm. región en la que China también tiene mucha influencia, también la excusa de la Organización de Cooperación de Shanghái, vamos, que no causa tanto revuelo a nivel internacional que Xi Sí. Jinping vaya ahora a Kazajistán. Y bueno, pues no sé, Y si hay bueno, alguna duda. perdona, una pregunta, que aunque no haya sido su primera opción Arabia Saudí, se contempla que vaya, aunque sea en otro momento. Pues no han dicho nada, pero es posible que yo creo que sí que viajará en algún momento Xi Jinping. Porque encima ha estado hace poco Joe Biden. Y bueno, por todos los proyectos bilaterales que tienen los dos países súper importantes, ¿no? Que además la influencia de China, no solo la comercial, sino también la diplomática en Oriente Medio ha crecido bastante en los últimos años. Y para que siga creciendo tienes que tener buenas relaciones sí o sí con Arabia Saudí. Entonces, es posible que viaje, aunque no sea su primer destino. Veremos, a ver, estaremos atentos. Lo comentaremos por aquí, por Twitter. Pues nada, lo podemos dejar por aquí si queréis. Sí, sí, dejamos. Vale, pues nada, ha sido un placer. Espero que se me escuche bien ahora, que ya no lo sé si Sí, se entrecorta o no, pero eso, que os recomendamos como siempre que os suscribáis, que nos ayudáis muchísimo con las suscripciones en Twitch, en YouTube, podéis dejar comentarios y me gusta, que eso siempre ayuda a posicionar, y si no, pues también podéis donar en la página web o ayudarnos en la compra de libros o si no, pues difundiendo simplemente en redes. Así que bueno, un placer y eso es todo. sí. Y bueno, yo pido perdón otra vez al chico ese con el que he hablado antes, ¿eh? No quería sonar por él. Venga, hasta otra.